verso 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y les crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque el día se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Amén. Una de las características de la palabra del Señor es que la palabra del Señor siempre nos enseña y trata con la vida humana y con los problemas de la vida humana. Es interesante cómo la sociedad nos ha enseñado a ser ganadores, cómo la sociedad nos ha dicho que lo importante es tener actitud positiva, o como decía tal vez algún predicador norteamericano: saca el campeón que hay en ti, saca el ganador que hay en ti, ¿no? Entonces, y usted ve la mayoría de libros en las librerías cristianas es cómo ser un vencedor, cómo ser un más que vencedor. Bueno, yo no estoy diciendo que eso no sea cierto, porque en Cristo somos más que vencedores. Pero tal vez en la sociedad siempre nos han enseñado cómo ganar y nos han preparado para ganar. Es más, a los hijos les dicen: tienes que ser el mejor de la clase. Y no todos pueden ser el mejor. Y para que haya uno mejor, los demás niños, si son 40 niños en el salón, pues solo uno va a ganar, solo uno va a ser el mejor. Y entonces, como tenemos una presión desde niños por ser los mejores, por ser ganador: no, mi hijo es el mejor, no, mi hijo es el campeón, pues jamás nos enseñan a perder, jamás nos enseñan cómo enfrentar las pérdidas. Y ese no saber cómo enfrentar las pérdidas hace que hayan muchos jóvenes que, como no saben enfrentar la pérdida de una relación, la pérdida de un año, la pérdida de algo, tal vez lo más fácil sea quitarse la vida. Y por eso uno ve una tasa de suicidios tan alta, especialmente en muchachos adolescentes, en jóvenes, que uno diría: pero lo tiene todo por ganar. Sí, pero ¿por qué llegaron a ese momento? Porque no soportaron una pérdida. Es más, aún en algunos adultos que han tenido pérdidas económicas catastróficas. Yo no sé si ustedes vieron tal vez en una fotografía que le hago la vuelta al mundo hace muchos años, en un momento de una caída económica en Estados Unidos, gente tirándose del edificio, desesperada, porque no soportó perder, porque no supo cómo enfrentar las pérdidas. Y tal vez en esta vida vamos a vivir momentos más de pérdida que de ganancia. Es más, si usted mira cualquier evento, cualquier sea de carrera, ciclística, automovilística, ¿cuántos ganan? Uno. ¿Y cuántos pierden? Miles. Es más, si pensamos en la lotería, ¿cuántos se ganan la lotería? Uno. ¿Y cuántos pierden cada jornada que juegan? Miles. Es más, para que uno gane, miles tienen que perder. Así es que funciona. Porque imagínate que miles ganaran, se quiebra. ¿Cómo juega la lotería?
sabiendo que el 99.999% va a perder. Y que solo uno, si es que gana, porque a veces pasa y no gana nadie, justo la que no jugó fue la que ganó. Pero lo más probable, y por eso funciona la lotería, y por eso les va tan bien, y por eso tienen tanto dinero, y ¿por qué? Porque juegan con las probabilidades de pérdidas. Y en la vida las probabilidades de pérdidas son más que las probabilidades de ganar. Ahora, entonces vivimos en una sociedad que está diseñada para perder. Está diseñada para perder. No todos pueden ser ganadores. Siempre habrán perdedores. Pero ¿cómo asumimos la pérdida? Y segundo, si uno mira la palabra del Señor, la palabra del Señor nos ayuda a tratar con las pérdidas. Porque la misma historia de la palabra, la misma historia de la revelación, es la historia de un hombre que perdió su comunión con Dios, que perdió el regalo de Dios, del jardín del Edén, que perdió toda esa maravilla que Dios había creado para él, toda esa esencia, toda esa imagen perfecta que él ha perdido. Por eso el Señor dice, cuando estuvo en la tierra, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Entonces mira cómo la historia, la revelación de la Biblia es un Dios que trata con las pérdidas o con los que han perdido. Es más, no solo eso, ¿no? Si usted mira Génesis capítulo 4, en la historia de Caín y Abel, los dos presentan una ofrenda. ¿Cuántos ganaron? Uno, ¿verdad? Hubo uno que ganó y otro que perdió. El que ganó, ¿quién fue? Abel. ¿Y quién perdió? Caín. Y yo les pregunto, ¿no? ¿A quién el Señor trata más? ¿Con quién habla más? ¿A quién cuida más? ¿A Caín? ¿Usted ve en el capítulo 4 a Dios hablando con Abel? No. ¿Ve cuidando a Abel? Tampoco. Tanto así que lo mata Caín. Y no solamente lo mata, ¿no? Sino que después de que lo mata, entonces el Señor en misericordia le pone una marca a Caín para que nadie lo mate a él. Entonces uno preguntaría, bueno, ¿y por qué no se la puso a Abel? Y un hermano de la iglesia dijo, pastor, porque estaba muerto. Sí, pero de eso no se trata. Se trata de por qué no lo protegió antes. Pero si usted mira, es el trato de Dios con alguien que perdió, que no fue capaz de superar su pérdida. No fue capaz de entender que su hermano fue mejor, que su hermano hizo las cosas bien, y en vez de procurar hacerlas mejor, dijo, acabemos la competencia. Porque yo no soporto ser un perdedor. Porque yo no soporto perder. Y muchas veces, como no nos gusta perder, entonces odiamos a los que ganan. Y les tenemos envidia. Y no queremos que ganen. Y si no gana nadie, mejor, ¿verdad? Pero con eso no nos sentimos mal. Porque no aceptamos que nuestro hermano gane. A veces ni siquiera aceptamos que gane más que nosotros. Uy, ese gana más. Uy, qué suerte tienen los que no se bañan. Uy, no es posible. Y como que nos choca ver a alguien ganar y que yo no gané. Que a alguien le dieron el puesto y a mí no me lo dieron. Que a alguien ascendieron y a mí no me ascendieron. Y nos choca perder. Porque no sabemos perder. Nadie pasa aquí a decir, gloria a Dios, perdí el empleo. Gloria a Dios, no me dieron el ascenso, se lo dieron al que recién llegó. Yo llevaba 20 años trabajando y a mí no me ascendieron. Gloria a Dios. No, eso usted no se testifica. Porque no sabemos qué hacer con las pérdidas. Y como no sabemos qué hacer con las pérdidas, las ocultamos, las escondemos, las metemos debajo de la cama. No sabemos qué hacer con la pérdida. Sabemos qué hacer con las victorias. Con las victorias las celebramos, las festejamos, ¿sí puedo entender? Las contamos, las proclamamos, las mandamos a enmarcar. ¿Y las pérdidas qué hacemos con ellas? Y el tema es de cómo enfrentes tu pérdida determinará tu vida. Y por eso tal vez estamos en un mundo tan triunfalista, tan triunfalista, que no hemos aprendido a llevar nuestras pérdidas delante de Dios y pedir que Él nos ayude a superarlas. Porque creo que son en las pérdidas donde aprendemos las más grandes lecciones. Es cuando perdemos que entendemos que Él fue el que ganó por nosotros. Entendemos y valoramos la victoria de Dios en nuestra vida. Que lo que ganemos no es por nuestro propio mérito, sino por su misericordia. Porque fuimos una sociedad perdida, una humanidad perdida.
que el Señor encontró para darnos la victoria. Ahora, cuando pensamos en las pérdidas, tenemos que entender que siempre, si hay un ganador, tendrá que haber un perdedor. Pero la pregunta, yo no sé si ustedes han visto esta fotografía, ¿no? Es una fotografía de un mundial de fútbol, ¿verdad? En el penalti final habían llegado empatados a la tanda de penalti. Y aquí están los dos protagonistas de esta historia, ¿no? Uno es Roberto Di Baggio y otro es el arquero Taffarel, ¿verdad? Y el uno, ¿cómo está? Celebrando con todo un país, Brasil celebrando. Y el otro jugador, Roberto Di Baggio, está en una tristeza profunda, porque gracias al fallo de él, toda una nación también estaba llorando. ¿Sí me explico? Ahora, esta es la vida humana. Es ver a alguien celebrar y ver a alguien que perder. Ahora, yo sé, como les dije, como nos han enseñado a ganar, no sabemos cómo enfrentar la pérdida. No sabemos qué hacer para perder. Ahora, ¿cuál es el problema de la pérdida, no? ¿Qué va a ser el problema de perder? Es que el perder trae algunas consecuencias. Y podemos ver aquí en este pasaje muy interesante las consecuencias de las pérdidas. La primera consecuencia que uno puede encontrar es, si uno puede mirar esta historia, uno dirá, pero ellos ¿qué perdieron? Ellos perdieron la ilusión. Imagínate, eran discípulos que habían seguido al Señor con una ilusión, con una esperanza. Todos tenían una expectativa de Jesús. Ellos habían caminado tres años con Jesús, cada uno con un sueño. Vieron el día que Jesús, yo creo que hubiesen soñado, ¿no? Como cuando alguien sueña ganándose el baloto o la lotería, ¿verdad? Y está soñando, uy, cuando el Señor entre en su reino, ¡wow! Uy, ahora sí me voy a ganar el sueldo que me merezco. Oh, me va a dar la posición que merezco. Me imagino que como eran 12 discípulos dijeron, bueno, a cada uno nos toca una tribu. Yo me pido esta, yo me pido aquella, y yo voy a ser alcalde, yo voy a ser concejal, y ahí a mi hermana la meto ahí de secretaria, ¿verdad? Y entonces ya tengo puesticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahorita con los candidatos? Todos los que están en estas campañas están detrás de ¿qué? De sueños personales. No están ahí solo a honoris causa, no. Están porque tal vez ese candidato les dijo, si yo llego a ganar, les arreglo la vida. Si yo llego a ganar, yo lo ubico bien. Si yo llego a ganar, yo lo puedo... Y por ello están. Ahora, es una campaña que solo dura unos meses. Pero si pierde, todos esos sueños quedan como derrumbados. Ahora, imagínate una campaña, no de 2 meses, de 3 años. De 3 años esperando. Tanto que si usted mira en la desilusión que ellos tenían, ellos mismos dicen, nosotros que esperábamos que él iba a redimir a Israel, o sea, nosotros esperábamos ahí algo para nosotros, el Sebellé como yo. Ellos no estaban desinteresados con el Señor. Ellos no estaban solo siguiendo al Señor así como porque vivimos ahí del Espíritu, no. Ellos tenían intereses nacionales, tenían intereses personales. Tanto que miren, la última vez que se encuentran con Jesús, antes que Jesús parta, antes de que vaya al cielo, ¿cuál fue la última pregunta que le hacen, no? ¿Cuál fue la pregunta? Antes de que, Señor, ¿te vas? Bueno, después de la resurrección, Señor, una preguntita, qué pena, don Jesús, qué pena con usted, la última ya, Él dice, me voy, no, antes de que vaya. Y la pregunta que le hacen al Señor Jesús es, bueno, Señor, en Hechos 1:6, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Señor, ¿será que se demora mucho? Usted se va y cuando nos arregle el asuntico aquí a la platica, el trabajito de la nación, Señor, el reino de Israel, estamos todavía esclavos, necesitamos acabar con esos romanos, ¿qué hacemos? Y el Señor diciéndoles, a ver, no han entendido todavía. ¿Por qué? Porque ellos tenían sueños y expectativas. Ellos habían estado detrás de Jesús con un sueño, habían estado detrás de Jesús con toda una meta, con propósitos. Y ver que esa persona que habían seguido por 3 años termina muerta, y no de qué manera, ¿no? Porque una cosa es dando la pelea, ¿no? Entregándose, como dice la palabra, como oveja fue llevada al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Y en vez de mandar ángeles y rayos del cielo, lo único que decía es, mandaba perdón, diciendo, perdónales porque no saben lo que hacen. A ellos eso les desconcertó, porque esperaban tal vez ese Jesús que reprendió los vientos y los mares, que hizo grandes milagros, hacer un milagro.
Recuerdan que aún uno de los ladrones que le decía, bájate y bájanos. Ellos creían en el poder de Jesús, pero esperaban ver ese poder en la cruz. Y no sabían que el poder de Jesús era para eso, para perder su vida, para entregarse por nosotros. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de las pérdidas, no? Cuando perdemos, trae algunas consecuencias. Y tal vez la primera consecuencia es lo que yo he llamado, ¿a dónde se iban ellos? Dice, se iban a una aldea llamada Emaús. O sea, Jesús les había dicho antes de morir, no se vayan, esperen, yo voy a resucitar, se lo dijo muchas veces. Pero ellos que dijeron, no, ya pague, vámonos. No, eso que vamos a seguir. ¿Saben? Cuando uno enfrenta una pérdida, lo primero que uno piensa es salir corriendo. Cuando uno enfrenta una pérdida, lo que uno piensa es renunciar a eso. Como dice la canción de La Competencia, no me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces usted tuvo una desilusión amorosa, usted dice, no, todos son iguales, todas son iguales, no, yo me quedo soltero, no, sí, es verdad. Porque lo primero que trae, la primera consecuencia que trae una pérdida es la actitud de renuncia, de abandono, de decir, no voy a luchar más, no voy a esforzarme más, ya lo perdí todo, ¿yo cómo voy a empezar adelante? Miren, es muy interesante la historia de Moisés, ¿no? No sé si la recuerdan, pero mira la escena, ¿no? Moisés, 40 años en el desierto, allí trabajando con las ovejas de su suegro, ni que eran de él. De pronto se le aparece Dios se le aparece en una zarza, la gloria de Dios. Ahora, está claro que Dios, por todo lo que ocurrió, ¿no? La llama de fuego no se consumía, ¿verdad? Porque uno diría que un arbusto se encienda, pues eso es muy fácil. Lo que nada es que no se apague. Él dijo eso, él dijo, ¿por qué no se apaga? Verlo encender, eso era tal vez normal en un desierto, en los soles y la cosa, la deforestación, perdón, o la... todos esos que se dan por cuestión del sol, del calor y la cosa. Pero ahora el tema es que no se apaga. Y él dijo, oye, impresionante, lo veo prendido ya hace rato y no se apaga, y se fue y ve, y Dios le habla, yo soy. ¿Y a qué lo envía el Señor, no? El Señor le dice, ve, te voy a enviar a Egipto. ¿Y por qué Moisés se hace de rogar? Tanto así que el Señor se pone bravo. Al principio le dice, Señor, no sé hablar. Después, Señor, no me creen. Señor esto, Señor aquello. Señor, es más, al final cuando el Señor una a una le iba derrotando las excusas, él se inventaba otra. Y al final, cuando ya no tenía más excusas, ¿sabes qué dijo el conchudo ese? Dijo, ¿sabes qué, Señor? Envía al que debes enviar, pero yo no. ¿Por qué él no quería regresar? Porque era el lugar de su pérdida, porque él había salido huyendo, porque era el lugar donde lo había perdido todo. Y cuando usted lo pierde, si usted no pierde nada, pues no le da tristeza, pero el que pierde mucho le duele mucho. Si el Señor le hubiese dicho, te envío, no sé, a Babilonia, a Siria, a otro lugar, él hubiese ido, no había ningún problema. Pero ¿cuál era el problema? Que el Señor lo estaba mandando al lugar que no quería regresar. Él dijo, yo no quiero volver a ese lugar lugar donde salí como un asesino, ese lugar donde lo perdí todo, yo no quiero volver a eso. Y por eso, una de las cosas, las consecuencias de las pérdidas, es actitud de renuncia, de no querer volver a intentarlo. Ahora, no solamente el tema de la renuncia, ¿no? Si uno puede mirar, dice que ellos estaban ahí, estos dos, hablando y discutiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente está la renuncia, ¿no? Sino también las pérdidas de las relaciones. Cuando uno pierde, también se pierde el amor, también se pierde la armonía. Si usted ve a un grupo de jugadores, cuando meten un gol, ¿qué hacen cuando meten un gol? Se abrazan, ¿verdad? Todos hacen, ¿no han visto? Se abrazan bien bravo. Pero cuando pierden, ¿qué hacen? Se abrazan también. ¡Nos golearon! ¿Qué empiezan a hacer? A pelear. Claro, a culpar. Usted, hermano, corre más una loca en chancletas. Y usted, no, hermano, usted no tapa a morirse, pero usted no tapa en nada. ¿Sí o qué? No, el arquero tanga, no, eso. Y usted empezamos a recriminarnos, empezamos a echarnos la culpa. Algunos empiezan a ser violentos. ¿Sí o no? Claro. Porque no solamente la renuncia, segundo, las relaciones se pierden. Cuando a un papá le va mal el trabajo, ¿cómo llega? ¿A abrazarse con los hijos? ¿A decirle los quiero mucho?
No quiere hablar con nadie, no quiere relacionarse con nadie. Es más, venga, les cuento, yo sospecho pecho. Quiero ser aquí como de negra candela, pero muy seguramente estos dos discípulos eran esposos, hombre y mujer. Muy seguramente, como digo, eso lo digo yo, no lo dice la Biblia, pero tengo 3 argumentos para pensar, suponer, sospechar que eran esposos. Por 3 razones. ¿Quieren escuchar? Ay, pastor, deja de perder el tiempo. Pero por 3 razones. Primero, porque solo menciona el nombre de uno de ellos. Generalmente las mujeres no se mencionaban. O sea, debió haber dicho, se menciona el nombre de ellos, que se llamaba uno que llamaba como Cleofas, pero no dice el de la otra persona. Generalmente, si hubiese sido 2 hombres, sería una falta de respeto que solo mencionara el nombre de una persona, a menos que fuera una mujer. Y recuerda que Jesús no solo tenía seguidores hombres, también tenía seguidores mujeres, ¿sí me explico? Entonces debería de haber dicho Cleofas y Clofos o algo así, ¿verdad? O sea, otro nombre. Pero solo menciona el nombre de ¿qué? De una. Recuerde, por ejemplo, en el censo solo contaron ¿qué? Hombres, sin contar quiénes, mujeres ni niños, porque es una cultura muy machista, donde solo se mencionan los hombres. ¿Está aquí clara la cosa? Pero bueno, entonces yo sospecho que Plomero era hombre y mujer. La segunda razón es porque los 2 llegaron a la misma casa. Recuerdan que le obligaron a quedarse y sentados con ellos a la mesa. O sea, era la misma casa, tenían que ser familia. Si no eran marido y mujer, por lo menos entonces tenían que ser hermanos. ¿Por qué? Porque fue la misma casa a lo cual a Jesús lo invita. ¿Está claro eso? Y la tercera razón, por lo que creo que eran marido y mujer, es porque estaban discutiendo. No, mentira. Pero lo que quiere decir, porque matrimonio que se respete, están peleando por algo. No. Pero lo que quiero decir es que, pero sí, entonces, las pérdidas nos traen la renuncia, nos traen pérdida en las relaciones. No solamente las pérdidas en las relaciones, cuando uno enfrenta una pérdida, además de la pérdida de la relación, mire lo que dice ahí, ¿no? Jesús se acerca, camina de ellos y ellos se dan cuenta que es Jesús. Oye, ¿por qué no se dan cuenta? Porque son como las películas de Superman, que Superman se pone gafas, ¿sí? Está así es Superman, se pone gafas, Clark Kent, y no se dan cuenta. ¡Ay! Mejor dicho, yo me quito las gafas, hermanos, ustedes no me conocen, ustedes no saben quién soy yo. Bueno, no me conocen porque me quité el pelo, pero ¿verdad? Y parecería que entra en una estupidez colectiva, que el tipo se quita las gafas, se pone los calzoncillos por fuera, Superman. Se viste bien, Clark Kent. Oiga, qué impresionante. ¿Por qué no conocieron a Jesús? ¿Porque Jesús estaba con gafas o...? ¿Por qué? ¿Pero por qué estaban velados? No es que tuvieran un velo físico. ¿Pero de dónde? ¿Qué hizo? ¿Será que el Señor dijo, lo voy a enseguecer? ¿Sabes por qué? Porque el dolor enseguece. Es porque el dolor nos hace perder la visión. Mire, cuando uno está dolorido, adolorido. Esa sí la saben, ¿no? Por una ingrata. Pero cuando uno está dolorido, uno no ve sino dolor. Cuando algún bien fracaso, solo ve fracasos. Y usted le dice, pero mira la solución. No, yo no veo nada, ese es otro igual. Porque las pérdidas lo vuelven uno ciego. Uno solo ve oscuridad. Uno solo ve lo malo. Mire, le pueden estar mostrando la salida. Mire, y no solo este caso. ¿Recuerdan, por ejemplo, el caso de Agar? ¿Conocen a Agar? Que fue la sierva de Abraham, o sierva más bien de Sarai, ¿verdad? Que terminó con un hijo por un consejo de su ama. Y entonces la ama la echa, ¿verdad? Y ella termina en un desierto. Y ella dice, yo no quiero ver a mi hijo morir, ¿verdad? Y lo deja a distancia de un tiro de arco. Y se ve el niño allá llorando. Y dice que Dios oye la voz del muchacho y llama a Agar. Y le dice, Agar, ¿dónde estás? Y miren lo interesante, ¿no? Dice el Señor que le abrió los ojos y vio un pozo de agua. O sea, el Señor no dice, y abrió el pozo de agua. ¿Le abrió qué? ¿Por qué? Porque el dolor enseguece. Ella estaba tan atribulada y se iba a echar a la pena a morir teniendo la solución al lado. Los que ven pérdidas, el tema es que se vuelven ciegos. Y como se vuelven ciegos, creen que la única solución es morirse, que la única solución es quitarse la vida.
¿Por qué? Porque el dolor enceguece, el dolor trae esa desesperación, esa desilusión. Ahora, no solamente enceguece, sino que también trae esa, por así decirlo, esa tristeza, ¿no? Esa pérdida del gozo también. Perdemos la visión, perdemos el gozo. Además, no solamente perdemos el gozo, sino también perdemos la fe. Recuerdan que mientras ellos estaban tristes, fueron algunos discípulos y ¿qué vieron? Ángeles, ¿recuerdan? Y unas mujeres al sepulcro que habían visto ángeles que les dijeron que Él vive. Y ellos ¿qué dijeron? Él vive. Ah, bueno, ¿qué dijeron? Ah, vale que Él vive, hermano. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde, también pierde la fe. Y uno ya pierde la capacidad de creer. No, ¿qué me va a decir a creer? No, ¿usted qué me va a enseñar? No, yo ya le intenté. Vamos, que el negocio está bueno. No, yo ya fui y vine, hermano. No, eso a mí me fue mal. Yo que me voy a poner otra vez a luchar. Yo que me voy a poner... No, eso, intente lo otro. ¿Usted le fue bien? Ah, lo felicito. Porque ya perdemos la fe. Ahora, pero no quiero quedarme en las pérdidas, ¿no? Para decir cómo cortarnos las venas. Sino me encanta cómo el Señor trata con los que han perdido. Y de esto se trata el tema de este seminario, cómo tratar las pérdidas. Porque aquí me encanta esa respuesta del Señor, ¿no? Porque el Señor tiene una respuesta para los que hemos perdido. Y tal vez has enfrentado pérdidas en tu vida, pero tal vez tienes alrededor personas que han enfrentado pérdidas. Y la pregunta es cómo acercarme a ellos y darles respuesta. Cómo extender la respuesta de Dios para ellos. Ahora, ¿qué hace el Señor cuando los ve así, tristes, con la pérdida? ¿Qué hace el Señor? A mí me encanta, ¿no? Porque la palabra del Señor dice, verso 15, que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, ¿qué hace? Se acercó y ¿qué hace? Caminó con ellos. ¡Wow! Oye, caminó con ellos para decirles, muchachos, no se afanen, yo estoy vivo, yo no estoy muerto, andaba de parranda. Dice eso, ¿no? ¿Qué hace el Señor? Solo caminó con ellos, solo se acercó a ellos. ¡Wow! Por un momento yo dije, Señor, pero a ver, ellos están tristes, apesadumbrados, están caminando, dice 60 estadios de Jerusalén, eso es siempre lejitos y más a pie. En carro es cerca, pero a pie es lejos. Tanto así que llegaron de noche, ¿recuerdan? Ya se hace tarde y después de noche les tocó regresarse. Uno dice, Señor, usted tan malo. ¿Cómo es que los pone a caminar para después ellos a medianoche tener que regresarse? Señor, ¿cómo es posible? ¿Y por qué el Señor nunca les dio la respuesta? ¿Por qué les digo? Ahora, les pregunto, ¿ellos por qué estaban tristes? Porque Jesús había muerto. ¿Cuál sería la solución de su tristeza? Hacerle saber que Él no está muerto, sino que está vivo. Y con eso la tristeza, ¿qué pasa? Ahora, eso es como pensamos nosotros. Y sabes, yo siempre que leí este pasaje dije, el Señor, ¿por qué no les dijo que Él no estaba muerto? ¿Por qué no les dijo? Es más, habló de Él como en tercera persona. Digo, es que era necesario que el Cristo, no dijo era necesario que yo, sino que el Cristo, hablando de Él como en tercera persona. ¿Por qué no les dijo? Es más, fueron ellos más adelante, estando en la cena, que se dieron cuenta, ¡ah, es el Señor! ¿Cómo es posible? Pero ¿por qué el Señor no les dijo que era Él? ¿Por qué no les dio la respuesta? Porque aquí vamos a aprender el primer elemento. Es más, si usted mira, al principio es el Señor el que se mete. ¿Ellos lo invitan a Jesús? No, Él mismo se acerca y se mete. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Por qué están tristes? No, usted no sabe. Y digo, no se cuenten. Y es más, y después al final, si usted mira, ellos le obligan como a quedarse, Él hace como que va más lejos, y ahora Él se hace de rogar. ¿Sí me explico? Ahora ellos son los que dicen, no Señor, venga, siga hablando con nosotros, usted habla tan chévere, nos está enseñando, oiga, venga, siga. ¿Qué pasó aquí? Primero el Señor se mete, sin haber sido llamado. Y ahora Él quiere irse, y ellos ¿qué hacen? Lo obligan a quedarse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Y tal vez lo que el Señor me enseñaba es que hay algo más importante que la respuesta. Y es entender que lo primero que necesitamos es su presencia. El Señor no les dio la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Yo no estoy muerto. El Señor primero les dio su presencia. Y es lo que más necesitamos.
A veces alguien que ha perdido mucho dinero, ha perdido su trabajo, cree que la respuesta es conseguir un nuevo trabajo. No, esa no es la respuesta. La respuesta es que necesitas aprender a valorar que es lo más importante, y lo más importante es su presencia. Que si yo lo tengo todo y no lo tengo a Él, no tengo nada. Pero que si no tengo nada y lo tengo a Él, lo tengo todo. Que Él es lo más importante para nosotros. Entonces, una persona que perdió una relación, tal vez lleva de novios tantos años y perdió esa relación, ¿qué piensa? Que lo mejor es tener otro, porque un clavo saca otro clavo. Y eso no es así. Eso no es así. Lo que primero tenemos que aprender es que la primera respuesta que necesitamos, o nuestra primera necesidad, no es trabajo, no es dinero, no es otra persona, es entender que lo más importante que necesitamos en nuestra vida es su presencia por encima de su respuesta. Que es su presencia la que lo llena todo. Que lo primero que Dios quiere darnos es a enseñarnos a decirle: mire, tú lo que necesitas no es otro trabajo, no es dinero, lo que necesitas no es una relación, lo que necesitas es a mí. Y cuando valoremos su presencia, nos damos cuenta que lo demás tomará su lugar. Mire, el salmista dice que tuvo envidia de los impíos, cómo prosperan. Dice: mas entrando en el santuario entendí el fin de ellos. Y me encanta lo que sigue diciendo. Después dice: ¿a quién tengo los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada. Me encanta eso. Fue la presencia de Dios que entendió que lo único que necesitaba no era la plata de los impíos, no era el éxito de los impíos, no era el triunfalismo de los impíos, que lo único que necesitaba era su presencia. Tal vez cuando estamos tratando con personas que están viviendo pérdidas, los cristianos no hemos entendido que lo importante no es la respuesta, sino ver la presencia de Dios en esos momentos. Yo estoy pasando por un momento muy complicado con mi esposa y ha sido muy difícil, tal vez no para mí entenderlo, sino para mí explicarlo, de cómo alguien me llegaba y me decía: pastor, estamos orando para ver un milagro. Y yo le dije: perdón, pero yo ya estoy viendo un milagro. Es más, no uno, miles de milagros. No, pero el milagro de sanidad. Y yo le dije: pero es que solo ese es uno de los milagros de los otros tantos. Cada día que Dios nos regala es un milagro. Es más, la salvación misma es un milagro. Estar con Él es el milagro más maravilloso. Es ver su presencia en esos momentos. Ese es el milagro más lindo. ¿Sabes cuál es nuestra canción favorita? Y es la que más cantamos cuando hacemos devocional en la clínica. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios de milagros y amor, sanas y da salvación. ¿Sabes? A veces estamos en un mundo tan triunfalista que creemos que lo grandioso es tener dinero, salud y amor. ¿Sí? Salud, dinero, amor. Pero lo más grandioso, el milagro más hermoso es su presencia. Es sentir que Él está con nosotros y que su presencia lo llena todo. Ese es el verdadero milagro. Pero no, creemos que si no hay sanidad, Dios no estuvo. Es más, calificamos la presencia de Dios por el milagro. ¿Sí me van a entender? Entonces, si usted tiene dinero, Dios está contigo. Si no tiene dinero, Dios te abandonó, o está en pecado, o estás mal. Y por eso el desafío es cómo ver la presencia de Dios en la pérdida. El Señor les dice: mire, yo quiero estar con ustedes. No les dio la respuesta que yo esperaba. Yo soy, devuélvanse. Más, nunca les dijo devuélvanse, ellos mismos tomaron la iniciativa. Porque les enseñó que era más importante que su presencia. Y que roguemos por su presencia. Que le digamos: Señor, quédate con nosotros. Yo te necesito a ti por encima de dinero, por encima de salud, por encima de trabajo. Yo necesito tu presencia. El tema es que como cristianos la pasamos clamando por respuesta. Y lo que más pedimos, ¿qué es? Respuesta. Señor, dame dinero, dame salud. Y yo te digo algo: la respuesta no llegará
hasta que tú no aprendas primero a valorar su presencia. Porque Dios no ha venido aquí a defender nuestra comodidad. Dios ha venido a estar más cerca de nosotros. Sabe que en su presencia hay plenitud de gozo, que en su presencia hay vida, restauración, bendición, prosperidad. En su presencia lo está todo. Pero que si no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Entonces tal vez tú vienes aquí buscando una respuesta. Y tal vez mucha gente que se acerca a pedir una consejería está buscando una respuesta y tú no le vas a dar una respuesta. El tema de la consejería es ayudarles a entender que lo primero que necesitamos es su presencia por encima de todo. Que así no tengamos la respuesta, si tenemos su presencia, nos es suficiente. Porque luego de su presencia, Dios mismo abrirá nuestros ojos para que encontremos la respuesta. Y tal vez ese es el desafío del Señor. Ahora, no solamente el Señor les enseña su respuesta, sino que el Señor hace otra cosa, que este es uno de los mejores pasajes de esa terapia de consejería, ¿no? Porque el Señor está tratando aquí una consejería con dos de sus discípulos. Está tratando un caso de pérdida, ¿no? Entonces primero les enseña su presencia, pero en el segundo, mire, el Señor llega como si no supiera cuando Él es el protagonista. ¿Y Él cómo llega? Con preguntas. Y un buen consejero no llega a dar respuestas. Mire, cuando usted llega al médico, el médico no entra, le está diciendo, tómese tanto y vaya para la casa. ¿Qué llega a hacer primero? A preguntarle, ¿y qué tiene? ¿Y qué le pasa? ¿Y por qué? ¿Y qué empieza a preguntarle? Y usted, todo enfermo, conteste. Él no le puede formular hasta no tener claro ¿qué? El diagnóstico. Hasta que usted no, es más, si no está seguro, le manda a hacer examen. ¿Y qué es un examen? Una pregunta. Eso es un examen, una pregunta. Es una pregunta de saber cómo está la sangre, porque Él no es adivino. Él no pone ahí de mirada diciéndole, hermano, yo lo veo, ¿sí? Como un tipo que conocí, era mecánico de motos. Mecánico bravo, hermano. Bravo, eso era mecánico brujo. Él llegaba, cogía la moto, así, hace años, cuando echaba mucho. Y llegaba, la aceleraba, ponía las manos en el exhausto, así, y después olía, y ya, tiene dañado esto, sin destaparla. Y la destapaba, y exacto, como él decía. Una cosa impresionante, solamente así acelerando, ya con eso sabía que tenía la moto, cómo estaba por dentro, si estaba bien de aceite, si estaba mal, si había esto malo, todo, solo con acelerar. Yo le dije, hermano, gracias a usted no es médico. Imagínate la escena. Tiene dañado, mejor dicho, el hígado, hermano, eso era por el alma, porque ya el cuerpo. Complicado, ¿sí me van a entender? No, lo primero que hace un médico es que averiguar. Ya se están imaginando, no, es eso. Pero lo primero que hace es que averiguar, preguntar, hacer lo que yo llamo catarsis. No puede llegar a decirle, lo veo mal, que esto, mire, 2 Padre Nuestro y 3 Ave Marías. No, usted debe explorar. ¿Y qué hace? Ahora, ¿el Señor conocía la respuesta? Entonces, ¿por qué pregunta? Porque Dios espera que tú te desahogues. Un buen consejero no es para aquel que da consejos. Un buen consejero es el que sabe escuchar. Un buen consejero no es el que diagnostica recetas. Un buen consejero es el que toma tiempo para oír. ¿Sabes que vivimos en una sociedad donde nadie quiere oír? Todos somos buenos para hablar, pero muy malos para escuchar. Muy malos para escuchar. Y tal vez cuando vemos a Jesús como modelo de consejero, lo primero que tú tienes que aprender es a escuchar. Así sepa la respuesta. Usted dice, pero yo sé que este es un mujeriego, yo ya sé qué es lo que le falta. No, así usted lo sepa. Escuche. Usted no puede llegar diciendo, usted es un pervertido. No, escúchelo. ¿Por qué? Dios espera que tú hagas catarsis delante de Dios, que saque. Usted dice, Dios conoce mi problema. Claro que lo conoce. Si te está preguntando no es porque no lo sepa, es porque quiere que tú te desahogues, que tú abras tu corazón. Mire, yo les digo algo. Si algo que Dios ama es la sinceridad, si algo que Dios ama es la sinceridad del corazón de las personas.
Si usted mira los salmos, no todos los salmos son bonitos. ¿Quiere ver salmos? A ver, cualquiera que usted, el salmo que usted escoja. Muchos salmos, algunos son bonitos, pero otros son salmos terribles. Sí, que uno dice, pero ¿qué pasa? Mire, si usted mira el Salmo, por ejemplo, 6, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Sí, o sea, ustedes salmos que están ahí reclamando, Señor, ¿qué pasó? Además, algunos no terminan ni bien, terminan es como con ira, ¿no? Dice al final, por ejemplo, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová hizo voz. Dice al final, se avergonzarán, se turbarán todos mis enemigos, se volverán y se verán avergonzados de repente. ¿Y usted qué dice? Amén. Y usted puede leer, si puede entender una cantidad. Hay salmos, algunos son muy lindos, pero otros son como, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? Los enemigos me persiguen y me rodean y me acosan y me... Oye, y son la alabanza para Dios. ¿Usted ha leído el libro de Habacuc? Oye, hermano. Uf. No sé si usted alguna vez ha leído algo del libro de Habacuc, pero Habacuc hace unas preguntas. Señor, ¿cómo es posible que no mires a los impíos? Que te quedes callado, Señor. Wow, muy fuerte. Pero lo habla un corazón sincero. Dios no tiene ningún problema con tus preguntas, con tu dolor. Si usted mira la vida de Job, ¿qué hizo Job? Reclamar, ¿qué hice yo para merecer esto? Usted puede resumir eso. ¿Y los amigos de Job qué estaban haciendo? Defendiendo a Dios. No, usted algo tuvo que haber hecho, hermano. No, arrepiéntase más bien. Y Job decía, pues díganme. Pues yo no estoy diciendo que sea perfecto, pero díganme qué hice tan malo para que me esté pasando esto. Y sabes al final, ¿qué dice el Señor? Nadie habló con mi siervo Job. Y a los que defendieron a Dios, ¿sabes qué dice? ¿Qué hizo Dios? Los castigó. Y la enfermedad de Job se la puso a ellos. Y Job después tuvo que orar por ellos para que sanaran. Píntela que yo la coloré. Y si usted ve todo el libro de Job, Job es como quejándose delante de Dios y los amigos defendiendo a Dios. Entonces uno a todo lo que los amigos defendían, a veces uno le dice, amén, sí, así es. Y resulta que al final el Señor dice, no, pero yo quería que hablaran como mi siervo Job, de corazón. Mire, Dios no tiene ningún problema que tú traigas. Sabes, alabar no solamente es aparentar. Alabar no solamente es poner cara de bueno y de santo. Alabar es sacar mi corazón. Por eso David decía, David decía, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Dios no tiene ningún problema que le diga, Señor, me siento desesperado. Señor, no sé qué hacer, me siento confundido, estoy perdido, Señor, estoy así, asado, Señor, siento que no soy capaz. Dios no tiene ningún problema con eso. Si algo que Dios ama es la sinceridad, no la hipocresía. Si hay algún lugar donde tú puedes ser sincero 100% es delante de Dios. Y por eso el Señor espera que tú saques tu dolor, tu rabia, tu ira, que te desahogues, que si quieres llorar, llores, que si quieres gritar, grites, que si quieres quejarte, pues te quejas. Eso es lo que el Señor te está invitando. No tienes que venir a aparentarle, a decir, oh, aleluya. No, poner cara de santo que no tienes. Si hay algún lugar donde podemos ser sinceros en su presencia. Si hay un lugar donde podemos abrir nuestro corazón en su presencia. Por eso Dios te invita primero a valorar su presencia, segundo a hacer catarsis. Ahora, ¿por qué? Porque cuando el Señor les pregunta, y no solo le pregunta, ¿no? Es más, después le vuelve a preguntar, bueno, pero díganme, ¿qué cosa? Porque ellos le dan una pregunta corta. Esa es la respuesta de ellos, lo que ellos dicen, donde vemos el problema. Ahí es. El problema no fue que Jesús murió, porque Jesús tenía que morir. ¿El problema cuál era? ¿Cómo veían a Jesús? Y miren lo que dice ahí, verso 19. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, ¿que fue qué? Varón profeta. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque si Jesús es varón profeta, apaguemos. No hay esperanza. No hay esperanza, no hay nada que hacer. Por eso el tema es cómo ves los problemas. Porque si tú los ves con los ojos del pesimismo, con los ojos naturales, no hay nada que hacer.
Pero si lo ves con los ojos de Dios, siempre habrá esperanza. Por eso Jesús les dice, Él no es ningún varón profeta. Ahí está el problema, que están viendo a Jesús como un varón profeta, y Él no es varón profeta. Él dijo, no era necesario que el Mesías. Lo primero que tenían que cambiar es la manera de ver los problemas. Es la manera de ver las circunstancias. Por eso dice, no era necesario que ¿quién? Que el Cristo, no que el varón profeta. ¿Cuántos profetas han muerto? Todos. ¿Cuántos profetas han resucitado? Ninguno. Pero es que Jesús no era varón profeta. Y por eso el problema, esto uno lo aprende con seria, a veces el problema no es el problema. El problema aparente no es el problema real. Uno pensaría que el problema fue que Jesús murió. No, ese no es el problema real. El problema es cómo veían a Jesús. El problema no es que te hayas quedado sin trabajo. El problema es que no confíes en Dios, aún en medio de la escasez laboral. El problema no es la enfermedad. El problema es tu falta de fe para ver la presencia de Dios que te sostiene en medio de la enfermedad. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque si es para un profeta no hay esperanza. Si es el Cristo, hay esperanza. ¿Recuerdan cuando Jesús va con Jairo? Recuerden que su hija estaba agonizando, pero en el camino le dicen, ya no lo moleste más porque la niña ¿qué? Está muerta. ¿Y qué le dice el Señor? No está muerta, sino duerme. ¿Cuál es la diferencia entre morir y dormir? Pero usted ve a alguien durmiendo y ve a alguien muerto, aparentemente lo mismo. Hay más gente que cuando está dormida parece muerta. Primero empiezan a roncar. Y ya la mujer ya sabe, y hasta es la serenata, cuando no ronca es cierto. Pero de pronto empieza a... Y la mujer se murió. No, para que el alma va a la cocina, toma un tinte, ¿verdad? Y dice, ay, se murió mío. Y después como la mera... Y ya, como que vuelve el alma al cuerpo. ¿Por qué? Porque un dormido puede pasar. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un dormido y un muerto? La esperanza. La esperanza. Una persona que está dormida va a despertar. Aquel que está muerto nunca va a volver a despertar. No sé si me explico. Por eso, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo ves los problemas? Si los ves como muerte o si los ves con esperanza. Y yo te digo algo, ni la misma muerte es muerte, porque en Cristo es dormir, porque hay esperanza. Es más, el apóstol Pablo no habla de los que murieron, dice los que durmieron en Cristo. ¿Y qué significa dormir en Cristo? Es saber que el Señor venció la muerte, y la muerte no es el final. Para el cristiano la muerte es un dormir para despertar en la gloria de Dios. ¿Ven la diferencia? Entonces el problema no es el problema es cómo veo los problemas. Si los veo como muerte, como tragedia, o si los veo a través de los ojos de Cristo con esperanza. Saber que para Dios no hay nada imposible, y aún la misma muerte. Ven, les digo esto, hay una conferencia que estoy pensando y se va a llamar Milagros de Dios, pero no es milagros de sanidad, milagros, sino ver los milagros de amor de Dios. Y ver dos milagros de Dios muy lindos. Primero, el dolor. Todos nos quejamos del dolor. Yo sé que el dolor es un regalo de Dios. Si usted no sintiera dolor, usted se mataría. Usted se quemaría. Por ejemplo, usted toca algo caliente y usted ¿por qué retira la mano? Porque le duele. Si no le doliera, usted se haría daño. Usted se destruiría. Pero es por el hecho que le duele. Es más, por ejemplo, tengo un amigo que está estudiando odontología y entonces me decía que ellos seguían por el dolor, por eso ellos lo último que hacen es poner anestesia, porque ellos necesitan buscar el nervio. ¿Y cómo hacen para encontrarlo? Donde duele. Si no le duele ninguno, se preocupan. Tienen que dolerle alguno para poder por ahí es donde es, y ahí sí aplican anestesia. Pero primero seguían por el dolor, porque el dolor los sensores están por el cuerpo para protegerse. ¿Usted por qué no se quema más? Porque empieza a arder, a doler. Cada vez que hay dolor, tu cuerpo te está anunciando, cuidado, cuidado. Es un regalo de Dios. Si no tuviéramos dolor, nos haríamos daño, nos destruiríamos. Y el segundo regalo de Dios, la muerte misma. La muerte no es un castigo.
La muerte fue un regalo de Dios para poder salvarnos. ¿Recuerdan cuando el hombre y la mujer estaban en Edén? ¿Qué dijo el Señor? Necesito sacarlos, no sea que tomen del árbol de la vida y vivan para siempre. O sea, ¿qué pasa si ellos viven para siempre? No hay forma de salvarlos, no hay forma de redimirlos. El Señor trajo la muerte como muestra su regalo de amor por el hombre. ¿Se imagina un Nerón que nunca muera? ¿Un Hitler que nunca muera? Terrible. No, porque van y ven este video en Venezuela. Sí, es porque cualquier persona le tiene miedo a la muerte, pero la muerte es un regalo de Dios. Y es un regalo, ahora no es que yo la busque, ¿no? Pero lo que quiero decir es el regalo de salvación, de cambiar esta naturaleza pecaminosa por la restauración gloriosa de Dios para nosotros. Y es ese regalo de muerte que Jesús nos dio, que el Padre nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Entonces era eso más o menos, ¿no? Cómo ver dos regalos de Dios que tal vez no hemos visto como regalos, ni le hemos dado gracias a Dios. Señor, gracias por el regalo del dolor, porque en el dolor aprendemos, nos enseñan. Y segundo, gracias por el regalo de tu muerte en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, entonces el tema es visión, ¿no? Entonces primero necesitas su presencia, segundo hacer catarsis, tercero corregir la visión. Ahora, por eso el Señor empieza a hacer todo un estudio, ¿no? Hace todo un estudio exegético. Ahí les da un panorama bíblico en ese tiempo que van caminando. Porque empieza de Moisés y sigue por ¿dónde? Los profetas. Recuerdan que la Biblia hebrea está dividida en tres partes. Ley de Moisés, ¿qué más? Los profetas y los escritos, otra vez. Pero ¿qué les enseña? Mire esto tan interesante. Y esta es una frase que cuesta en consejería explicar. Mire lo que dice el Señor. No era necesario que el Cristo ¿qué? Padeciera. O sea, son cosas que son ¿qué? Necesarias. Wow. Y sabes que a veces es difícil aprender a ver los problemas como necesarios para nuestra vida. Mira, esa pérdida era necesario para que te acercaras a Dios. No nos acercamos a Dios, no es cierto que nos acercamos a Dios por un problema. Y no son los problemas con los que a veces nos terminan corrigiendo nuestro mal camino. A veces es una crisis económica, a veces es una pérdida, una situación, un momento difícil que me hizo buscar de Dios. Y a veces las pérdidas, los problemas son ¿qué? Necesarios. Mire, recuerdo alguna vez alguien que se acercó a pedirme una consejería y venía muy atribulado porque lo descubrieron en una situación con su esposa. Y entonces le estaba triste, dijo, pero pastor, mira otros que hay cosas peores y no les pasa nada. Y yo que me dio fue algo así, pastor, algo muy sencillo, y mire, eso, todo lo que me ha tocado, ¿cómo es posible? Y yo le dije, es porque Dios te ama mucho. Y ¿por qué? Digo, porque si no te hubiesen descubierto, lo seguirías haciendo y tal vez hubiese sido algo peor. Pero Dios te ama mucho, que en este momento te está disciplinando. Por eso la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Porque si los dejas sin disciplina, serías bastardos y no hijos. Y a veces las dificultades son ¿qué? Necesarias para corregir nuestro camino. Yo sé que a ningún hijo le gusta que se discipline, ¿o sí? Ay, a mí me encanta cuando mi mamá me pega. Ay, me encanta cuando me deja la colita moradita. Ay, me encanta quedarme sin internet. Ay, me encanta que me quiten el celular. Ay, me encanta. No, ninguna. A menos que usted sea masoquista, pégame, la castígame. Pero el resto no. A nadie le encanta eso. Sin embargo, esa disciplina es ¿qué? Necesaria. Necesaria. Hoy en día todo es, lleven al niño al psicólogo. ¿Cuál era el psicólogo? En mi época, la mamá. ¿Y cuál era su regla psicológica? Una regla. Y como decía alguien, esa fue la que nos daban. Pero ¿sabes qué es lo más lindo? Que nunca me la negó cuando la necesitaba. No sé si me estoy explicando. Y a veces las crisis en la vida son necesarias. Por eso Santiago decía, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Y tal vez yo necesito aprender a decirle, Señor, tal vez esta situación que me está pasando era necesaria para mi vida. Mire, hay un personaje en la Biblia que admiro mucho, y lo admiro porque a pesar de que en esa época no estaba el Espíritu Santo como en esta, porque a veces juzgamos a este personaje
pero nosotros tenemos una ventaja frente a Él, y es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Recuerda que antes de Jesús, el Espíritu Santo solo venía de maneras ocasionales, pero ahora vive en nuestro corazón. ¿Ok? Y ese personaje es David. Y a mí me encanta David, que a pesar, como digo, que no había descendido el Espíritu Santo de algo, pero David en su momento más difícil, recuerda cuando sale huyendo de su palacio porque su hijo Absalón se había levantado contra él. Tras de que agotó con paperas, sale, su hijo lo va a matar, y resulta que había un familiar de Saúl, recuerda, de la casa de Saúl, que obviamente lo odiaba, empezó a insultarle, a tirarle piedra y a maldecirlo al rey. Y entonces, claro, Joab dijo: ¿quién es este que viene aquí a maldecir al rey? Venga, quitamos la cabeza al rey. ¿Y sabes qué le dijo David? Déjalo, porque tal vez yo necesito oír eso, porque tal vez eso viene de parte de Dios. ¡Wow, hermano! Si a mí ya me ven feo, yo le quiero quitar la cabeza. Y David, ¿qué está diciendo? Tal vez si me miran feo es porque yo me lo merezco, porque tal vez viene de parte de Dios y Dios me quiere enseñar algo. ¡Uy, hermano! Pero admiro a David. Hermano, usted está mal. Lo último que quiere es escuchar a alguien que lo esté insultando. Lo último. No sé si me explico. Usted está triste y lo único que espera es que alguien esté ahí para recordarle: le dije, si ve, chupe. Uno no quiere escuchar cantaleta. Ese le dije es una palabra que uno no quiere oír. A uno lo desespera. ¿Y qué tal que uno le diga: sí, dígame, le dije, dígamelo? Porque sí, tiene toda la razón. Wow. Tal vez el desafío más grande es encontrar que hay situaciones en la vida que son necesarias para que Dios nos cambie, necesarias para que Dios nos transforme. Y a veces ver la enfermedad como algo necesario. Hermano, decirle, porque mire, yo te digo algo: si pasamos por el dolor y no aprendemos lo que el Señor quiere enseñarnos, desperdiciamos una linda oportunidad. Porque el dolor es donde tú más conoces el corazón de Dios. Son las dificultades donde más aprendes, donde Dios más te forma. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel: la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Son esos momentos de dolor donde más conocemos a Dios, donde más aprendemos del corazón de Dios. Son esos desiertos donde el Señor nos habla, nos forma. Yo sé que estamos en la teología de la prosperidad. Señor, bendíceme, prospérame, lléname, multiplícame, satúrame. Pero le estoy diciendo, a veces necesitamos decirle: Señor, tu disciplina la necesitaba tu corrección, si no mi camino se hubiese torcido. Cuánto importante es que valoremos aún las situaciones difíciles, digamos, eran necesarias. Mire, cuando uno mira la vida de Job, ¿qué dice él al final de su problema, de su dolor, de su tragedia? ¿Que era necesario? Dice: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Como digo: Señor, gracias por haberme pasado todo esto, porque ahora estoy más cerca de ti. Wow. Cuán importante es ver, en vez de quejarte por tus problemas, en vez de quejarte por la situación, más bien decirle: Señor, ¿qué de esta situación me quieres enseñar? ¿Qué de esta situación quiere que yo aprenda? ¿Qué quieres, Señor, que yo construya? ¿Qué quieres que yo modifique? ¿Qué quieres, Señor, que yo recomponga en mi vida? Porque tal vez esas cosas, esas situaciones son necesarias. Yo quisiera que pensáramos, ¿no?, en qué situaciones estamos viviendo. Tal vez hemos reclamado a Dios una respuesta y Dios dice: más importante que la respuesta es mi presencia. Tal vez te has comido el problema y te has guardado el problema y Dios te dice: saca tu problema, saca tu tristeza. Tercero, cambias la manera de ver los problemas. No lo verlos como tragedias, sino como esperanzas, porque en Dios hasta la muerte hay esperanza. Y por último, ver los problemas como procesos necesarios. Ahora, quisiera terminar en esta primera reflexión. Ellos en esa misma hora se levantan y regresan, ¿no?
El propósito es regresar al camino original de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quedado perdidos en el camino equivocado? Y el Señor nos invita, y esa es la tarea de un buen consejero, no obligarlo a regresar, sino que Él mismo tome las decisiones correctas. Mira que el Señor les dijo regresen. No, ellos mismos regresan. Ellos mismos saben que tenían que volver al lugar donde nunca debieron haber salido. Ellos deben corregir su camino. Y yo creo que esa es la invitación de un consejero. No es aquel que le dice qué es lo que tiene que hacer, es aquel que descubre en el Señor cuáles son los pasos que debe dar Él mismo. Porque ¿qué pasa cuando yo doy consejos como consejero? Y le digo, usted lo que tiene que hacer es esto, esto y esto. ¿Qué entonces va a depender de mí toda la vida? ¿Sí me va a entender? Ay, consejero, ¿y qué hago? ¿Será que, no sé, estoy en una decisión? ¿Me compro un carro o un par de tenis? ¿Arriendo esta casa o esta otra? ¿Compro lo que? Entonces te va a tener ahí toda la vida. Y si le va mal, culpa tuya. Y si le va bien, ahí sí no va a decir nada. Entonces uno no puede hacer eso. ¿El Señor les dijo qué tenía que hacer? No. Ellos mismos encontraron la solución.